Y ahora nos toca hablar con Desiree Masi. ¿Cómo te va, querida? ¿Cómo estás? Hola Leo, ¿qué tal? Buen día a la gente. Bueno, ¿escuchaste algo de Mario Abdo, de su discurso? No, no escuché. Ahora estaba escuchando, estaba leyendo, vamos a decir, así que recién estoy empapándome en en su rendición de cuentas. Sí, estuve mirando los números, vamos a decir, ¿verdad? Yo creo que acá se aplica lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Sí, los números macroeconómicos que englosan algunos, pero acá hay que siempre agregar una frase, ¿verdad? Somos el país más estable, ¿verdad? Con números macroeconómicos, pero en el país más desigual del planeta. Y esa última frase acá nunca se agrega, porque ahí uno puede ver realmente lo que está pasando, es decir, una acumulación de la riqueza. Acá hay gente que todavía te habla desde, no sé, desde el siglo XVIII prácticamente, o XIX, mejor dicho. Esta famosa teoría del derrame, pues no existe, ¿verdad? No existe eso de los que están bien del Producto Interno Bruto, va a ir derramando y eso va a llegar a otras. Esta es toda una falacia económica, ¿verdad? Una mentira, de una teoría económica mentirosa que en la realidad lo que hace es que cuando vemos que somos el segundo exportador de esto, el cuarto exportador, el noveno exportador, pero tenés a la mitad de la población sumida en la pobreza y sin derechos básicos. Entonces, claro que son importantes, ¿verdad? La parte esta de infraestructura, etcétera, etcétera, pero esta es una discusión vieja que tenemos con todos los presidentes nosotros, o sea, sobre todo con Cartes y en este momento con Mario Abdo, porque fue donde más emisión se hizo. Nosotros en este momento ya no tenemos margen de emisión de bonos ni emisión de préstamos, probablemente de préstamos un poco más, ¿verdad? De préstamos multilaterales, porque son a 30, 40 años la tasa. Esto de acá se optó por la vía de los bonos y esa ya no hay margen. Entonces, bueno, las grandes obras, por supuesto que estamos de acuerdo, pero en algún momento esta fue una discusión muy fuerte que tuvimos con Cartes y también con Mario Abdo. En mi caso particular, ese puente, ¿cómo es que? El de la Trachaco, ¿cómo es que se llama? Héroes El del puente este Chaco. que va, Este que se va, está, sí, sí. sobre todo por el daño ambiental, por el daño social y en la realidad lo que hizo más allá de la conexión. Entonces hay que tener mucho cuidado porque de repente, como ellos instalan, estás en contra del progreso, es una región, es el Chaco, no, se podía haber hecho de otra manera y allí lo que hubo del otro lado en este momento también es una gran especulación inmobiliaria, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que conocemos la zona, lo que vimos. Incluso antes ahí se usó información privilegiada. Ya en época de Cartes, cuando sale eso, ya todo estaba loteado, ¿verdad? Y sobre todo hay un daño ambiental. Creo que vos que sos más del tema sabrás, ¿verdad? Hubo una advertencia muy clara de todo ese grupo que trabaja, diciendo las 10 razones por las cuales no se puede, ¿verdad? Toda una reserva ahí de No, aves, ¿verdad? y aparte deciré, perdón, han entrado en la comunidad, y en una comunidad indígena también, les pasaron por encima, no le preguntaron, o sea, esa es tierra de los Macá No, incluso, ¿verdad? O sea, así claro, que hay, no hay consulta, no hubo consulta que es vinculante según exacto. la Constitución. Entonces, lo que uno no puede decir es que respeta la Constitución una parte y no respeta la otra. Pero nosotros aquella, y con esto redondeo esta parte porque no leí bien, pero sí la parte económica, porque siempre repiten lo mismo. Y entonces, yo no sé, ¿verdad? Parece que estamos bien, etcétera, etcétera. No, vos tenés que compararte con tu propio país también muchas veces. Sí, podés estar qué sé yo, el crecimiento va a ser un poco menos, sin olvidar obviamente que hubo una pandemia que continúa aún y cuyas consecuencias son aún impredecibles, vamos a decir, Mm. de toda la parte de sequía y todo lo que quieras, pero esa situación es algo que viven los pequeños agricultores y la gente incluso que trabaja día a día. Ellos acá te cuentan la sequía o las lluvias intensas como si fuese que solamente ¿cómo se llama? Afecta a un sector. Y sin embargo, la sequía afecta a los pequeños agricultores y las lluvias que tuvimos en un momento dado intensas eh, afectan al 50% o más de la población, no solamente en la parte del tránsito. Las personas que trabajan en la mayor parte, que trabajan en lo que se denomina sector informal, que es una manera de definir el subempleo o el empleo precario, las que tienen que salir ¿cómo se llama?, a rebuscarse, ya sea vendiendo latitas, vendiendo esto, aquello, esos días de lluvia se quedan en su casa, ¿verdad? Pero sin embargo se ve
que solamente afecta a un sector. Esa parte, como todos sabemos, no es cierto. Y bueno, van instalando así unas narrativas de poderes económicos donde vos mirás al país y parece que es una maravilla, pero no lo es para la mayoría de la población. Y yo creo que eso se repite en todos los gobiernos colorados, ¿verdad? Nuestra convocatoria también tiene que ver con el futuro Congreso y más que nada, bueno, podemos hablar del Senado en particular, donde has estado realmente muy bien, deciré, mucha gente te ha felicitado en el Twitter, yo también me sumo a tu trabajo. Em, ¿Habrá oposición realmente? Esto lo hablábamos con Hugo Richard, ¿no? O sea, ¿habrá oposición? Porque vemos que hay gente de otros partidos más allá de los colorados que son cartistas, digamos. Entonces, este copamiento de cartas ya concluido ayer la votación, ¿cómo ves el horizonte de este Parlamento y del Senado en particular? Y mira, si uno ve los números son muy cambiantes. Escuché la última parte que te dijo Hugo, ¿verdad? Los números son muy cambiantes. La mesa directiva, nosotros también en el primer año perdimos. En estos últimos 10 años, te digo, del Congreso, el primer presidente fue de hace 10 años, te digo, fue Blas Llanos y nosotros habíamos presentado esa candidatura y ahora fue justamente Beto. Es decir, la primera votación no te define tanto cómo se van a conformar luego los números. Ahora, lo que sí es preocupante, a mí eso me preocupa, que acá no hay, a ver, ¿dónde vas a buscar, verdad? ¿Dónde vas a buscar? Sí, yo creo que probablemente va a depender mucho de los senadores y las senadoras, ver un poco lo que nosotros hicimos con errores, que miren sobre todo nuestros errores, porque nuestros aciertos sí, mantener un grupo, ¿verdad? Fue importante en momentos para el rol que tiene el Congreso de ser contrapeso, de ser contralor. Ese grupo realmente se mantuvo, pero ese grupo empezó creo que 2 años después y siempre es dependiente de la altura o no del Partido Colorado, ¿verdad? Y ese tipo de cosas es lo que uno realmente es agotador para empezar nomás luego, es agotador y en segundo lugar yo creo que habla muy mal de nosotros mismos. Yo agradezco tantas muestras de afecto, de reconocimiento de la labor, etcétera, que para mí es mérito, perdón, no es mérito, es obligación, pero mirando realmente el presente y el futuro, para mí el proyecto político que vamos a llamarle oposición, pero que estamos fraccionados en varios, desde una parte del Partido Liberal, el Frente Guazú, nosotros y otras personas, bueno, ¿cuál es el proyecto político? Porque o si no tenemos coloradismo eterno, ¿verdad? Con todo lo que eso significa el coloradismo. Acá me estoy refiriendo realmente a la mafia, ¿verdad? Entonces, yo lo que doy por perdido, yo creo que en senadores se podría todavía ver algunas alianzas coyunturales con el tiempo, que es lo que nosotros hicimos, logramos aprobar algunos proyectos, que vamos a ver lo último, por ejemplo, médanos, algunas cuestiones así que son importantes, logramos aprobar proyectos de salud, pero el tema es, por ejemplo, diputados, que muy poca gente se fija en diputados, pero diputados es donde realmente se perdió, pero mal. Y fíjate que diputados tiene, siempre se cree que la cámara más importante es la senado, o sea, la de senadores, citarlo así como una cuestión, pero en la realidad, ¿quién inicia juicios políticos para destitución de intendentes y gobernadores, por ejemplo? Que es donde más se siente, donde la gente común más siente la corrupción, ¿verdad? El intendente que te roba desde Fonacide hasta la plata de pandemia, donde prácticamente todo lo que la gente paga en impuestos se va para operadores, la gran cantidad, la mayor parte de los municipios no brindan los mínimos servicios y sin embargo vos ahí tenés una cámara que ya ha demostrado, eso yo creo que podemos estar seguros que va a ocurrir, ¿verdad? No va a haber ningún contrapeso, ahí luego van a ver, vamos a tener protestas de intendentes, de gobernadores de mal desempeño, etcétera. Ya ni hablemos luego de fiscales generales o de lo que sea, vamos a hablar de lo que la gente siente, porque la gente siente realmente la cercanía del intendente y del gobernador. Bueno, o también la posibilidad de interpelación de ministros o ministras, y eso, por ejemplo, no va a ocurrir en diputados, ¿eh?
O sea, realmente la Cámara de Contrapeso, o sea, la que puede iniciar siquiera un proceso. Nosotros todo este tiempo teníamos, por ejemplo, votos para destitución. En el caso, voy a citar el nombre porque yo creo que es un caso que se decidió mucho, que es la fiscala general. En el Senado nosotros teníamos los votos para la destitución de ella, y pero sin embargo no pasó diputados. Es decir, realmente diputados es donde es nefasto, porque ahí ya no existe control. Yo lo de la Contraloría, alguna vez se controla, otras no. La Fiscalía tiene sus limitaciones, seguimos teniendo esperanza, pero ya vimos cómo le hicieron llegar algunos mensajes a través de redes al fiscal general por la imputación de este Boidalich, pero se pusieron de repente todos en contra. Y bueno, está siempre esa cuestión, pero yo esa Cámara doy por perdida, lo digo sinceramente, más allá de algunas figuras que están ahí por la mayoría propia que tienen, y porque aparte hay otras personas. Sí, En el por eso caso digo, de por eso yo también diputado ahí por perdido, o sea, por eso te hablaba del Senado y deciré, a ver, para recordar nomás, hace 5 años, cuando presidía Lugo, no se le dejó jurar ni a Cartes ni a Nicanor, digamos, o sea, fue, de entrada hubo una crisis muy dura, digamos, el más votado que era Cartes, aunque era lista sábana, otro expresidente como Nicanor, y aún así, bueno, hasta Patria Querida, hagamos todavía eran opositores, digamos, ahora ya prácticamente pasaron al coloradismo, digamos, ¿cómo ves ese primer momento frente a esta? Acá era como te entregamos así nomás, digamos, que ustedes tuvieron momentos críticos cuando empezó ese nuevo periodo, digamos, al correr la lista y sacarle a 2 pesos pesados para que no sean impunes. Mira, para empezar, luego Cartes ni siquiera era tan, ese start, ¿verdad? Que yo creo que genera temor, genera miedo en muchas personas, y con razón, porque no es que le tienen miedo a la figura, ay, Horacio Cartes, no, Horacio Cartes te hace llegar mensajes más ciertos, te hace llegar a vos, a tu familia, no sé, tipo Pablo Covache, a tu abuela, a tu fulano, a tu... O sea, realmente él hace llegar mensajes, ¿verdad? Y entonces él genera mucho temor, ¿verdad?, en muchas personas, y por otra parte compra voluntades de todo el mundo. Atendé que cuando ocurrió esta cuestión, cuando el presidente Lugo no los llama a ellos, es que Cartes ni siquiera se podía presentar. Acordate, No, ayer sí, fueron, ya sé, pero bueno, se ¿verdad? presentó Mira, y ganó y se le dio el claro, título y todo, ¿no? ganó, pero él en la realidad ni se podía presentar, Sí, luego sí, ahí. Lo de sí. Nicanor todavía uno podía discutir, vamos a decir, pero Ujú. Cartes era presidente en ese momento hasta agosto. ¿Verdad? ¿Cómo fue rompiendo todas esas barreras? Nosotros habíamos presentado denuncias a la Fiscalía, al Tribunal Electoral, etcétera, porque era pues materialmente imposible para que alguien que estaba ejerciendo como presidente, más allá de esto que aquello, pueda estar jurando ahí en ese momento como senador, ¿verdad? Lo de Nicanor, sí, ¿verdad? Que también tenía para nosotros una imposibilidad. Esa fue una decisión, nosotros por supuesto acompañamos, ¿verdad?, en ese momento, porque Lugo estaba saliendo, ¿verdad? Lugo ayer, como cachito, ¿verdad? Lugo estaba saliendo, fue el último periodo que Lugo fue presidente del Senado, y ahí él toma esa decisión. A partir de ahí se recompuso, vamos a decir, aunque nosotros perdimos esa mesa directiva del que cuento, porque esa mesa directiva, no me acuerdo quién era nuestro candidato, pero no era Beto, ¿verdad? No era Beto, y nosotros perdimos esa votación, pero de todos modos, porque ahí se metieron todos, se metió Mario Abdo también a operar, se metió Mario Abdo a operar, y por supuesto estaba también Peña, Cartes operando, ¿verdad? Imagínate, un presidente saliente y un presidente entrante estaban operando, y el candidato de ellos era de eso, ¿verdad? Y bueno, nosotros perdimos, pero después se pudo recomponer. Ahora, a mí lo que más me preocupa, Leo, que lo escuché y yo comparto, yo hablo mucho con Lugo, con Hugo, a mí me gusta mucho los análisis, ¿verdad?, que él hace, porque me parecen importantes, más allá del Parlamento, ¿verdad? Más allá, porque viste que antes nosotros teníamos, yo creo que nosotros también, entre nosotros, y ahí me refiero a todo el espectro, pero sobre todo al tercer espacio, ¿verdad? Nosotros antes, sin tener representación parlamentaria, éramos más orgánicos, es decir, teníamos una presencia que no era parlamentaria, porque vos te das cuenta que ahora se reduce la oposición, la existencia de la oposición, ¿no?, a quien tenga o no tenga representantes.
que por supuesto que es importante y ya nos gustaría a nosotros tener más representantes y que los otros sectores del tercer espacio también hubiesen crecido dentro de lo que se puede crecer en este país, ¿verdad? Pero yo creo que eso nos obliga a nosotros, por eso te decía aquella parte, sí, a mí y agradezco las muestras de cariño, etcétera, pero nosotros también como PDP, es decir, ¿cuál es el proyecto político? Entonces nosotros tenemos que explicitar, que es lo que dije en mi cosa de despedida, ¿verdad? Tenemos que juntarnos todos, como en algún momento estuvimos en la trinchera, ¿verdad? Como cuando la dictadura, como varios proyectos que nos encontraron en asambleas, en la calle, etcétera, y la oposición se hace dentro y fuera. Acá también se limitó mucho, yo creo que porque los líderes estaban, qué sé yo, en el caso del Frente Guazú, el propio Lugo estaba en el Senado, ¿verdad? Etcétera. Bueno, yo creo que lo que tenemos que tratar de hacer, y estuvimos ya hablando con algunos compañeros, es, bueno, articular desde ahora y ser apoyo, ¿verdad?, de los que se quedan, pero no limitar esa oposición, es que la presencia del proyecto político, ¿verdad?, exclusivamente a la representación parlamentaria, ¿verdad?, porque o si no se quedan sin fuerza también. Es decir, Claro. ¿quién apoya? O sea, nosotros tenemos que ser capaces, esto que vos acabas de decir, es la última parte de hacer podcast. Dios mío, nosotros antes teníamos, ¿verdad? Bueno, vos formaste parte de eso, teníamos panfletos, teníamos periódicos, teníamos murales, teníamos un montón de cosas. Y bueno, yo creo que es momento de hacer autocrítica. Hay una generación nueva también muy creativa, ¿verdad? Que tenemos que reagrupar eso y la oposición tiene que salir también de las cuatro paredes del Senado, vamos a hablar exclusivamente del Senado, tiene que salir de eso y tenemos que articular y bueno, se vienen yo creo políticas económicas muy duras para la mayor parte de la población, se vienen políticas muy duras, acá ya ni siquiera voy a hablar de un copamiento de la mafia que para mí es tan obvio, pero de repente nosotros tenemos que traducir eso, el copamiento de la mafia, ¿qué significa, verdad? Significa que probablemente te van a tocar tu jubilación para los pocos que tienen, significa que probablemente van a seguir haciendo negociados incluso con salud pública, significa un retroceso en educación, porque acá están mezcladas agendas, ¿verdad? Una agenda que pretende, que inventa fantasmas y que lo que quiere es mantener a la gente, a los niños prácticamente expulsados de las escuelas porque tienen que ir a trabajar. Bueno, tenemos que empezar todo ese lenguaje político que hay que usar en el Parlamento, bueno, hay que empezar. Yo creo que ese es un problema que tuvimos todos, ¿eh? No logramos conectar, e incluso la concertación, no logramos que la gente entienda, o sea, yo no me pongo en un plan superior, ¿verdad? Fuimos tan inútiles, vamos a hacer al revés, para que quede claro, fuimos tan inútiles que no pudimos hacer llegar a la gente el mensaje de qué significa la mafia en Paraguay. Sí, podemos entender acá personas que estamos, qué sé yo, en las redes, que participamos de algunas discusiones políticas, etcétera, pero la gente en este momento que no tiene plata en el bolsillo, ¿verdad?, que le tuvo que quitar a su hijo en la escuela, que tiene que hacer las famosas joyadas, etcétera, dice, a mí que me importa la mafia si alguien me soluciona los problemas, y ese une con flecha nosotros no fuimos capaces de hacer, hay que admitir las cosas. Sí, y deciré, para que la gente pueda entender de qué sirve ser presidente del Senado y ganar comisiones, digamos, cómo se explica esto? ¿Es tan dramático o no? No, no es tan dramático. No es tan dramático. Nosotros hemos, eh, bueno, vamos a ver con qué talante viene Beto, ¿eh? Yo también eso, no sé, en este momento Beto siempre fue una persona hasta que pasó al cartismo y cuando pasan al cartismo se convierten así, dicen los conversos, ¿verdad? Sí, Entonces como parece ser que Riera, como permanente, Riera. Riera es el peor de como, todo. sí, como Riera, o sea, parece ser que permanentemente tienen que demostrar una lealtad porque o si no, no sé qué puede pasar, ¿verdad? Más o menos para que le perdone el pasado, ¿verdad? Porque Ujú. Beto en un momento dado, o sea, de hecho pertenecía a NTT, él formó parte de nuestro grupo de los 23, ¿verdad? Entonces esperemos porque allí en este minuto, yo espero que no, él no tiene ese carácter, vamos a decir, pero en este momento hay así cuestiones que uno escucha en el Senado, que espero que sean solamente chismes y rumores,
que vienen prácticamente con una cuestión de dejar fuera de las comisiones a todos, ¿verdad? Con una cuestión así de nosotros se están luego comportando de una manera, yo de verdad me parece mucho, pero cuando vos sos senador, lo mínimo que tenés que tener una consideración, acá yo me estoy refiriendo a los nuevos que están entrando. Yo no sé quiénes se creen emperadores, que están maltratando a los funcionarios, ¿verdad? Porque no sé qué historia, por su oficina, por el esto, por el aquello, así cuestiones que parecen niñas, pero que te dan vos entras ahí y todo sí, claro que sos un senador, pero un mínimo respeto a la gente trabajadora. Y en estos últimos 15 días yo soy muy de parlamento, muy de senado, estoy ahí muy, y realmente maltrato ya a funcionarios y qué sé yo. Yo espero que eso por lo menos, o sea, si no va a ser un trámite, ¿verdad? Eso se acepta dentro de las leyes de la democracia, pero si pretenden hacer lo que se dice, ¿verdad? Porque Cartes viene así como una cuestión, bueno, es mi presidencia prácticamente. Y hablo de Cartes, no sé, porque Peña sin Cartes sería una cosa, pero Peña no se puede desligar de Cartes. Entonces, si quieren demostrar más o menos, estos le vamos a humillar, a hacer bajar la cabeza para que nunca más nos digan nada, bueno, ahí las cosas, que yo creo que sería una mala táctica de ellos, porque no hay cosa que te agrupe más que tener un enemigo ahí que te está queriendo joder la vida, ¿verdad? Entonces veremos eso como, pero la importancia que estén en las comisiones, pero yo reitero, a mí me parece importante, porque ayer yo estaba viendo ayer la votación, cuántos van a quedar, 10, 11, ¿verdad? Incluso menos tal vez para algunos números. Yo creo que en algunas cuestiones probablemente van a ser menos, es decir, en aquellos proyectos sociales, ambientales, culturales, lo que tiene que ver con educación, probablemente vayan a ser menos incluso, porque esa agenda de poderes fácticos llena de fantasmas, qué sé yo, que lo que intenta es que no hablemos de la desigualdad, que no hablemos de la pobreza, que no hablemos de la exclusión. Esa agenda está muy instalada y ahí hay personas que van a seguir llevando esa agenda para que no discutamos los principales problemas del país. Así es. Otra persona a quien quiero comprometer para el futuro podcast es a Desiree más y así hablamos con más tiempo. Un abrazo, Desiree. Gracias por tu tiempo. Gracias, Leo. Que pasen bien. Un abrazo. Gracias.